Hola a todos, bienvenidos al canal de Gabinete Psicopedagógico Iris. Yo soy Beatriz, soy logopeda y esta vez os traigo un tema muy interesante como es la puberfonía. No sé si alguna vez habíais escuchado hablar sobre este término, pero a continuación os voy a explicar un poco de qué se trata y qué factores provocan esta puberfonía. Así que muy atentos que empezamos con el vídeo. Vosotros os estaréis preguntando, ¿qué es la puberfonía? Suena un poco a la palabra pubertad, ¿verdad? Pues tiene que ver con eso. La puberfonía es un trastorno de la voz que provoca una muda vocal incompleta. Todos conocemos esa muda vocal cuando en edades entre los 12, 14 años, sobre todo en niños, observamos que su voz empieza a cambiarle. Tenemos cambios en el tono, tenemos también gallos, esa inestabilidad en la voz. Y por lo tanto, pues bueno, en muchos niños crea inclusive una inseguridad. Como os he comentado, esta muda vocal se da en torno a las edades de 12, 14 años más o menos, pero la puberfonía se da en edades mucho más superiores a la que os he comentado. Por lo tanto, la puberfonía es cuando esa muda vocal se mantiene a lo largo del tiempo. Incluso en edades más adultas tenemos una voz infantil que no corresponde con la que debería de tener en ese momento el hombre. Como os he comentado también, se produce sobre todo en hombres, ya que en esa etapa de la pubertad se da un cambio brusco en el tono de voz. Sin embargo, en las mujeres el desarrollo es progresivo. Vemos además en los hombres cómo cambia orgánicamente. Podemos observar ese cambio en su cuerpo al madurar. Por ejemplo, la laringe se ensancha mucho más. Vemos que se les marca mucho más la laringe, aumenta en su tamaño. Y en las mujeres, al ser un cambio más progresivo y por el tema hormonal, no sufren tantos cambios en la voz, aunque sí que hay algunos casos de mujeres en los que la voz se mantiene más aguda de lo normal, pero se suele dar sobre todo en hombres en los que vemos que ya son un hombre adulto. Inclusive podemos observar que a nivel orgánico tenemos la laringe más ancha y muy marcada, pero se mantiene esa voz infantil. ¿Cómo sabemos si estamos hablando de una puberfonía o simplemente es el cambio habitual en el tono de voz? Bueno, pues en principio podemos diferenciar esa puberfonía del cambio o la maduración natural cuando la frecuencia fundamental es demasiado alta, el tono de voz es muy agudo y se mantiene a lo largo del tiempo, no se da solo en esta etapa que hemos visto de muda vocal, sino que se mantiene más allá de esta. Es un tono de voz inestable, tenemos bloqueos al emitir nuestra voz y aparecen los gallos. Y por otro lado, como os he comentado ya anteriormente, una de las claves es que el tono de voz no corresponde a su edad y se mantiene más allá de la pubertad. Podemos ver adultos con la voz muy aguda y que no corresponde con, en este caso, su desarrollo, el que hubiera sido su desarrollo natural. Estos cambios a nivel de la voz provocan en muchas ocasiones inseguridad, complejo, y esto lo que hace es que intentemos forzar más allá nuestra voz y empeoremos toda esta sintomatología y por lo tanto sea aún más necesario el trabajo sobre la voz para mejorar dichos aspectos. En muchas ocasiones vamos a ver inclusive adultos en los cuales vamos a tener disfonías, vamos a perder la voz, tenemos problemas de voz, debido al sobreesfuerzo que estamos haciendo, forzando nuestra voz, tanto por mantenerla aguda, como forzando por hacerla más grave, sin, en este caso, las pautas correctas. Entonces vamos a tener también disfonías asociadas, nódulos, pólipos a nivel de cuerdas vocales. Por lo tanto, es muy importante, si crees que tienes alguno de estos síntomas, empezar a trabajarlo. A continuación os voy a explicar los diferentes tipos de intervención que podríamos hacer en un caso como este. ¿Pero qué causa esta puberfonía? Pues las causas pueden ser diferentes. Puede deberse a un trastorno hormonal o endocrino que afecta al crecimiento y desarrollo,
a esa maduración, entonces la laringe se nos queda más pequeñita de lo normal y por lo tanto no se ha desarrollado, y nuestro tono de voz pues corresponde con la laringe que tenemos, que sería una laringe pequeñita, una laringe infantil. En este caso sería muy importante el trabajar sobre el nivel hormonal en sí, además pues de ayudar con la terapia logopédica a que baje esa laringe y ayudar a su maduración. Y por otro lado, la causa que suele ser más habitual es la de aspectos psicológicos. Tenemos una inmadurez conductual, pueden ser adolescentes los cuales están sobreprotegidos por su familia o se les trata de una forma muy infantil y se les fuerza a mantener una voz infantil. También puede deberse a la autoestima, inseguridad con ese cambio de voz, el intentar que se mantenga esa voz infantil. Hay muchos aspectos que pueden causar esta puberfonía y que hay que tener muy en cuenta. Y ahora sí os comento la intervención. Dependerá de la causa, ya que vemos que podía deberse a factores endocrinos y a factores psicológicos. ¿Qué ocurre entonces? Pues que dependiendo de su causa se programará su intervención. En principio, cuando se debe a factores psicológicos, sería necesario trabajar en psicología para que esta inseguridad o esa autoestima, lo que hemos comentado anteriormente, se solucionara, y ya posteriormente en logopedia para ayudar a ese cambio, ya que al tener retenido ese tono de voz necesitamos rehabilitar a nivel vocal para que se pueda producir el cambio de forma correcta. Pero tendría que ir de la mano con psicología, ya que estos factores psicológicos habría que trabajarlo para permitir después el cambio a nivel vocal. Si se debe a un factor endocrino hormonal, pues entonces tendríamos que trabajar endocrino. Si nos ha afectado además a nivel psicológico el mantener esta voz, aunque se haya causado por un problema endocrino, trabajaríamos también con psicología, y después para trabajar esa maduración de la voz y poder hacer ese cambio con logopedia. Y por último, también podríamos trabajar a nivel endocrino si se ha producido por un cambio hormonal, y también por supuesto después en logopedia para trabajar ese cambio en el tono de voz. En este caso sería endocrino y logopedia si no nos ha afectado a nivel psicológico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Ha sido un vídeo breve donde os he explicado de forma concisa los diferentes aspectos acerca de la puberfonía. En muchas ocasiones es muy desconocida y vemos pues a adultos que no saben que pueden trabajar sobre su voz y evitar otros daños asociados a esta, como os he comentado, el tema de disfonías, daños en cuerdas vocales. Por ello, bueno, os dejo para que comentéis y hagáis la pregunta que más os interese, y si queréis que vuelva a tratar este tema en vídeos posteriores también me lo podéis indicar en comentarios. Así que hasta aquí ha llegado el vídeo, nos vemos el próximo día y un saludo a todos.